En este vídeo vamos a ver cómo podemos utilizar MeterPreter para realizar, digamos, acciones de espionaje sobre el usuario que se encuentra en el equipo que hemos comprometido. Esto es algo muy práctico, sobre todo cuando realizamos una intrusión en una organización. Muchas veces necesitamos acceder a un equipo y no nos basta solo con acceder al sistema, sino necesitamos comprender cómo el usuario utiliza las aplicaciones. Podemos intentar extraer, digamos, credenciales del sistema capturando las pulsaciones de teclado. Podemos realizar una gran cantidad de acciones. Y aquí vamos a ver unas cuantas de ellas. Bien, lo primero que vamos a ver es un keylogger. Entre las opciones que nos proporciona MeterPreter, tenemos aquí, dentro de la librería STDAPI, tenemos un keylogger, ¿vale? Un keylogger, como ya hemos explicado al principio del curso, es básicamente un software que nos permite capturar todas las pulsaciones de teclado que, digamos, pulsa el usuario. Entonces, para poder utilizar el keylogger que viene integrado con MeterPreter, tenemos que utilizar keyscan start, ¿vale? Esto va a poner el keylogger a la escucha, por lo tanto, en este caso ya tendríamos aquí un keylogger. Podemos hacer una prueba, test. Esto es una simple prueba, ¿vale? Y guardamos el fichero, por ejemplo. Perfecto. Ahora haríamos keyscan dump. Bien, esto no nos ha sacado nada. ¿Por qué puede pasar esto? Primero de todo necesitamos verificar nuestros privilegios. Si os fijáis, en este caso somos system. ¿Qué ocurre? Que el keylogger va a intentar capturar las pulsaciones de teclado del usuario system, algo que nunca pasará porque no es un usuario interactivo. Entonces vamos a pararlo. Y lo que vamos a hacer es, vamos a ver en qué proceso nos encontramos. En el 1396 vamos a pasarnos a Explorer. Migrate Explorer. ¿Vale? Bien, con esto vamos a migrar a un proceso que realmente tiene, digamos, está bajo el usuario SOC. De hecho, si utilizamos getUID, vamos a ver que ya somos SOC. Entonces vamos a utilizar otra vez el keylogger. Vamos a ponerlo a la escucha. Vamos a crear otro fichero que se llame test2, por ejemplo. Esto es otra prueba. Vale, perfecto. Vamos a dar al keydump, al keyscandump. Perfecto. Y si os fijáis, aquí tenemos el nombre del archivo, los dos retornos de carro que hemos realizado y luego en el interior, esto es una prueba. Está muy bien porque realmente os dice cuál es el proceso que ha hecho esto. Si os fijáis, aquí nos está diciendo que esto se ha hecho en el Explorer, en el explorador, cosa que es verdad, porque nosotros hemos definido aquí en el explorador el nombre. Y luego aquí vemos que lo estamos ejecutando en el Notepad. Esto nos puede servir de mucho porque realmente podríamos especificar o podríamos, digamos, hacer un filtrado y capturar solo aquellas que meta en el navegador, por ejemplo. Entonces, eso nos va a capturar las credenciales, muchas veces, que pueda utilizar el usuario para conectarse a páginas. Entonces, vamos a parar el keylogger, ya hemos visto cómo funciona. Si os fijáis, es un proceso muy simple, lo que hay que tener en cuenta es el usuario, ¿vale? Lo que hemos comentado antes. El usuario con el que esté corriendo y el usuario con el que ejecutamos este keylogger. Bien, para esto nos servirá lo que hemos visto anteriormente, elevar privilegios, volver a la shell, o sea, volver al usuario, etc. Bien, una vez hemos visto esto, vamos a realizar otro tipo de espionaje, por esa manera, que sería, imaginaos que el usuario está aquí, viendo esto es una simple prueba, podríamos utilizar un screenshot, ¿vale? Que esto lo que va a hacer es una captura de pantalla y nos lo va a guardar, ¿vale? De hecho, aquí lo tenemos. Podríamos abrirlo y veríamos la misma pantalla que tiene el usuario ahora mismo, sin que el usuario se haya dado cuenta de absolutamente nada, ¿vale? Entonces esto es una opción, vamos a eliminarlo en este caso, y vamos a ver otra opción, que sería el run VNC, que ya hemos visto anteriormente. Esto básicamente lo que va a hacer es cargar, ¿vale?, un pequeño servidor VNC y permitirnos conectarnos a él, ¿vale? Lo puedo hacer tanto de forma directa como de forma inversa. Si os fijáis, por defecto lo hace de forma inversa, ¿vale? Por lo tanto, no levanta un servidor en el propio sistema, sino que levanta un agente que se conecta a nosotros enviándonos toda la información. Entonces, esto nos va a permitir eh, ver cómo está el sistema en este momento. Podríamos realizar acciones, pero realmente la idea de esto es utilizarlo como espionaje. Es decir, si aquí el usuario cerrara esto, abriera esto, pues como vemos, nosotros lo estamos viendo en tiempo real, lo que está haciendo el usuario, ¿vale? Podría poner, hola, ¿qué tal? ¿Vale?
Entonces, si os fijáis, esto sería muy práctico para analizar el comportamiento del usuario. Es decir, podríamos ver cómo interactúa con su equipo, qué aplicaciones utiliza, cómo las utiliza, etcétera. ¿Vale? Es una acción muy práctica realmente. Vamos a eliminar estos dos. Perfecto. Y aquí, para matarlo, lo único que tenemos que hacer es cerrar este proceso. ¿Vale? Y ya lo tendríamos listo. Perfecto. Vamos a ver otras acciones que también podríamos utilizar. En este caso las vamos solo a nombrar, ¿vale? Porque al ser una máquina virtual no podemos utilizarlas, no lo tengo integrado. Y serían estas que trae la librería de STDAPI, que serían las que tienen que ver con la webcam, ¿vale? Esto nos va a permitir, por un lado, utilizar lo que sería el micrófono del sistema para grabar conversaciones, ¿vale? Si nosotros pusiéramos record 10, lo que haría sería activar el micrófono y grabar 10 segundos, ¿vale? Y esto nos lo guardaría en local. Otra opción que tendríamos sería webcam list, para listar las webcam que tenga asociadas. En este caso obviamente no tiene ninguna. Tendríamos webcam snap para capturar una determinada cámara, ¿vale? Si no recuerdo mal, aquí tenéis que indicarle la cámara, ¿vale? Con el webcam list os saldrá, por ejemplo, primera cámara, asignado el ID 1. Entonces tendréis que poner webcam snap 1, ¿vale? Para que os sacara una foto con la cámara. Luego podríamos utilizar también webcam stream para directamente ver en tiempo real a la persona, ¿vale? Y webcam chat, ¿vale? Para iniciar un chat con la persona. Esto obviamente en la parte de espionaje no tiene tanto sentido, pero la parte de stream sí que lo puede llegar a tener. Aunque realmente las acciones que más se utilizan son las que hemos visto hasta ahora, que sería el keylogger y sobre todo el VNC, ¿vale? Y las capturas de pantalla. Ya que, por ejemplo, las capturas de pantalla podemos programarlas para que las haga cada cierto tiempo. Así que nada, con esto terminamos el vídeo de hoy y bueno, más adelante seguiremos viendo más funcionalidades que podemos utilizar con Meterpreter para realizar acciones de intrusión y de hacking en sistemas. Cualquier duda que tengáis, escribidme por correo y nos vemos en el siguiente vídeo.